México tuvo muchos revolucionarios, pero solo uno se convirtió en un símbolo eterno de la lucha por la tierra. Un hombre que desafió al poder, que enfrentó presidentes y que inspiró a miles de campesinos a levantarse en armas. Su nombre era Emiliano Zapata. Pero la historia que te contaron no es exactamente la verdad, porque detrás del mito del héroe revolucionario existía una lucha mucho más profunda, una guerra por la tierra, por la justicia y por la dignidad de todo un pueblo. Desde los campos de Anenecuilco hasta las batallas que sacudieron la Revolución Mexicana, Zapata se convirtió en el enemigo número uno del poder. Pero su historia terminaría con una traición, una emboscada, una muerte y el nacimiento de una leyenda. Hoy descubrirás la historia real de Zapata, el héroe, el rebelde y el hombre que cambió para siempre la historia de México. Porque hay una pregunta que aún sigue viva. ¿Quién fue realmente Emiliano Zapata? Dicen que fue un héroe, dicen que fue un bandido, dicen que fue el hombre que puso de rodillas al poder. Pero, ¿y si la historia que te contaron está incompleta? Hoy vas a conocer la verdadera historia de Emiliano Zapata, el hombre que desafió al gobierno, que exigió tierra para los campesinos y que terminó traicionado por la misma revolución que ayudó a construir. Porque Zapata no solo peleó contra dictadores, peleó contra algo mucho más grande, peleó contra el sistema. A finales del siglo XIX, México vivía bajo el largo mandato de Porfirio Díaz, un país que presumía progreso, ferrocarriles, industria, modernidad, pero en el campo la realidad era distinta. Miles de campesinos habían perdido sus tierras, tierras que habían pertenecido a sus familias por generaciones. En el sur del país, en el estado de Morelos, un pequeño pueblo llamado Anenecuilco comenzaba a resistir. Allí nació en 1879 Emiliano Zapata. No era militar, no era político, no era un hombre de discursos elegantes. Era campesino y entendía una cosa mejor que nadie: sin tierra no hay libertad. Desde joven presenció cómo las grandes haciendas azucareras expandían sus dominios, quitando agua, quitando cultivos, quitando dignidad. Y algo comenzó a crecer dentro de él. No ambición, no poder, justicia. En 1909, Zapata fue elegido presidente del Consejo de Defensa de Tierras de su pueblo. No por ser el más rico, no por ser el más fuerte, sino porque era el único dispuesto a enfrentarse al abuso. Pero enfrentarse al régimen de Porfirio Díaz no era un acto pequeño, era casi una sentencia de muerte. En 1910, México estalla. La Revolución Mexicana comienza oficialmente y un hombre llamado Francisco I. Madero llama al pueblo a levantarse contra Díaz. Zapata escucha el llamado y responde, pero no por ambición política, sino por una promesa. La promesa de devolver la tierra a quienes la trabajan. Zapata organiza un ejército campesino en el sur. Hombres con machetes, con rifles viejos, con rabia contenida. Y mientras en el norte otros líderes comienzan a destacar, en el sur Zapata construía algo diferente. No quería la presidencia, no quería poder en la capital, quería justicia en su tierra. En 1911, Porfirio Díaz renuncia. La revolución parece triunfar. México celebra, pero Zapata no sonríe, porque la verdadera batalla apenas comenzaba. Madero llega al poder y las promesas de reforma agraria empiezan a diluirse. Excusas, retrasos, silencio. Para Zapata eso era traición. Aquí es donde la historia cambia. Aquí es donde el campesino se convierte en símbolo. Aquí es donde nace el lema que marcaría para siempre la revolución.
tierra y libertad. Pero para defender esa idea, Zapata tendría que enfrentarse ahora no a un dictador, sino a un presidente revolucionario. Y eso lo cambiaría todo. En el siguiente capítulo, veremos cómo Zapata rompe con el gobierno y firma el documento que lo convierte oficialmente en enemigo del Estado. Un documento que haría temblar a México entero. El Plan de Ayala. La revolución estaba lejos de terminar. La revolución había triunfado. Porfirio Díaz se había ido. México celebraba. Pero en el sur, la tierra seguía en las mismas manos. Emiliano Zapata había luchado por una promesa clara: la devolución inmediata de las tierras a los campesinos. No discursos, no reformas graduales, no promesas futuras, resultados. Francisco I. Madero ahora era presidente, un hombre idealista, convencido de que la democracia resolvería los problemas del país. Pero Zapata no peleaba por elecciones, peleaba por tierra, y eso era mucho más peligroso. Madero pidió paciencia, pidió confianza, pidió tiempo, pero mientras el gobierno analizaba, los campesinos seguían sin sembrar, seguían sin agua, seguían sin futuro. Para Zapata eso era una traición. La tensión creció rápidamente. El gobierno federal comenzó a ver a Zapata como un problema, un obstáculo, un rebelde incómodo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Zapata fue declarado fuera de la ley. El mismo hombre que había ayudado a derrocar a Díaz, ahora era perseguido por el nuevo gobierno revolucionario. La revolución comenzaba a devorarse a sí misma. En noviembre de 1911, Zapata toma una decisión definitiva. Si el gobierno no cumpliría su palabra, él establecería la suya. Así nace el Plan de Ayala. No era solo un documento político, era una declaración de guerra. En él, Zapata acusaba formalmente a Madero de traición, lo desconocía como presidente legítimo y proclamaba que la tierra debía ser expropiada y devuelta a los pueblos. Era radical, era directo, era peligroso. Tierra y libertad, tres palabras que cambiarían la historia. El Plan de Ayala no pedía permiso, exigía justicia y autorizaba la lucha armada hasta conseguirla. En ese momento, Zapata dejó de ser simplemente un líder regional. Se convirtió en símbolo. El sur de México se levantó. El Ejército Libertador del Sur creció. Campesinos, peones, indígenas, todos respondieron al llamado. Pero mientras Zapata consolidaba su movimiento, México entraba en un periodo aún más violento. Golpes de Estado, traiciones, asesinatos. La Revolución Mexicana estaba lejos de estabilizarse. Y en medio del caos, Zapata se mantenía firme. No negociaba principios, no buscaba cargos, no pedía reconocimiento. Solo exigía lo que consideraba justo: la tierra para quien la trabaja. Pero esa firmeza lo convertiría en una amenaza para todos, para los conservadores, para los militares y más adelante para los propios revolucionarios del norte. Porque cuando una revolución termina, los ideales suelen estorbar. Muy pronto, Zapata tendría que enfrentarse a nuevos enemigos. Uno de ellos, un hombre que terminaría gobernando México, Venustiano Carranza. Y ese conflicto lo acercaría cada vez más a su destino final. Para 1913, México ya no era un país en revolución, era un país en guerra. Gobiernos caían, generales se levantaban, traiciones ocurrían en cada rincón del país, y en medio de ese caos, un nombre comenzaba a convertirse en leyenda en el sur. Emiliano Zapata. El movimiento zapatista crecía rápidamente. Campesinos, peones, comunidades indígenas, hombres que habían perdido sus tierras
y que ahora estaban dispuestos a recuperarlas, no con discursos, con rifles. Bajo el liderazgo de Zapata nació el Ejército Libertador del Sur. En el estado de Morelos, algo extraordinario estaba ocurriendo. Mientras el resto del país luchaba por el poder político, Zapata comenzaba a aplicar su verdadera revolución. Las tierras de las haciendas fueron tomadas. Los pueblos recuperaron campos que habían sido arrebatados durante décadas. Y por primera vez en mucho tiempo, muchos campesinos volvieron a sembrar en tierras propias. Aquello no era solo una rebelión armada, era un experimento social, una revolución agraria real. Todo inspirado por el documento que Zapata había proclamado años antes, el Plan de Ayala. Pero mientras el sur avanzaba, en el norte surgía otra figura revolucionaria, un líder carismático, impredecible y temido por sus enemigos. Su nombre era Pancho Villa. Villa comandaba el poderoso ejército conocido como la División del Norte. Miles de soldados, artillería, caballería. Era una fuerza militar enorme, mucho más grande que el ejército de Zapata. Aunque eran muy distintos, Villa y Zapata compartían algo importante. Desconfiaban del nuevo gobierno que intentaba controlar México. Ese gobierno estaba encabezado por Venustiano Carranza. Carranza buscaba convertirse en el líder absoluto de la revolución, unificar el país bajo su gobierno y establecer un nuevo orden político. Pero para lograrlo, necesitaba eliminar a quienes no obedecían su autoridad. En ese momento, México estaba dividido. El norte dominado por Villa, el sur controlado por Zapata y el gobierno constitucionalista liderado por Carranza, intentando imponer su poder sobre ambos. En 1914 ocurrió algo histórico. Las fuerzas de Villa y Zapata entraron juntas a la Ciudad de México. Por primera vez, los dos ejércitos revolucionarios más importantes del país estaban unidos. Existe una fotografía que se volvió legendaria. Villa sentado en la silla presidencial, Zapata a su lado. Para muchos, ese momento representaba el triunfo de la Revolución Popular. Pero hay un detalle curioso. Zapata nunca quiso sentarse en esa silla, porque para él, la revolución no era sobre gobernar México, era sobre devolver la tierra. Sin embargo, la alianza entre Villa y Zapata no duraría mucho. Carranza tenía generales extremadamente capaces. Uno de ellos terminaría cambiando el curso de la revolución. Su nombre era Álvaro Obregón. Obregón derrotó a las fuerzas de Villa en una serie de batallas devastadoras. El ejército del norte comenzó a debilitarse. La revolución se inclinaba poco a poco a favor del gobierno de Carranza. Mientras eso ocurría, Zapata permanecía en el sur, defendiendo Morelos, manteniendo su revolución agraria, pero cada vez estaba más aislado. Carranza ahora controlaba el gobierno, el ejército federal y la narrativa oficial de la revolución. Pero aún quedaba un problema que no podía eliminar fácilmente. Emiliano Zapata, un hombre que se negaba a rendirse, un líder que seguía inspirando a miles de campesinos, un símbolo que el gobierno no podía controlar. Y cuando un símbolo se vuelve demasiado poderoso, los gobiernos suelen tomar decisiones extremas, decisiones que no se libran en el campo de batalla, sino en silencio, con engaños, con traiciones. Muy pronto, Zapata recibiría una invitación inesperada, una reunión, una supuesta alianza, una promesa de apoyo militar, pero en realidad era el comienzo del final. El lugar se llamaba Chinameca, y lo que ocurriría ahí cambiaría la historia de México para siempre. Para el año 1919, la Revolución Mexicana estaba cambiando. Muchos de los grandes ejércitos revolucionarios habían sido derrotados, otros se habían dividido y el país comenzaba lentamente a reorganizarse. Pero en el sur había un hombre que seguía resistiendo, Emiliano Zapata,
A pesar de años de persecución, su movimiento seguía vivo. Campesinos, comunidades indígenas, antiguos peones de hacienda, todos seguían creyendo en la misma idea. La tierra debía pertenecer a quienes la trabajaban. Para el gobierno de Venustiano Carranza, esto representaba un problema enorme. Mientras Zapata continuara luchando, la revolución no estaría realmente bajo control. Así que Carranza tomó una decisión definitiva. El gobierno necesitaba eliminar a Zapata, pero hacerlo en batalla era casi imposible. Zapata conocía perfectamente el terreno de Morelos y sus hombres lo protegían con absoluta lealtad. Por eso se eligió otro camino, el engaño. El plan fue encargado a un oficial del ejército, un hombre llamado Jesús Guajardo. Guajardo fingiría rebelarse contra el gobierno, simularía traicionar a Carranza y buscaría la confianza de Zapata. Durante semanas envió cartas, mensajeros, promesas de apoyo militar. Incluso realizó algo extremo para demostrar su supuesta traición. Guajardo ejecutó soldados federales frente a testigos. Era una actuación cuidadosamente preparada, una trampa perfecta. Poco a poco, Zapata comenzó a creerle. Después de años de guerra, un nuevo aliado parecía una oportunidad valiosa. Entonces llegó la invitación. Guajardo quería reunirse con Zapata, entregarle armas, unirse a su causa. El lugar elegido era una antigua hacienda, la hacienda de Chinameca, fecha 10 de abril de 1919. Ese día, Zapata cabalgó hacia la hacienda acompañado por algunos de sus hombres. Cuando llegaron, todo parecía normal. Soldados formados, guardias en sus puestos. La hacienda estaba tranquila, demasiado tranquila. Zapata avanzó hacia la entrada principal. Su caballo caminaba lentamente. Los soldados observaban en silencio. De repente, una corneta sonó. Era la señal. Los soldados escondidos abrieron fuego. Docenas de rifles dispararon al mismo tiempo. Las balas alcanzaron a Zapata casi de inmediato. El líder del movimiento campesino cayó en el patio de la hacienda. Emiliano Zapata había sido asesinado. Después del ataque, su cuerpo fue exhibido públicamente, fotografiado, mostrado a periodistas. El gobierno necesitaba demostrar algo, que Zapata había muerto, pero casi de inmediato comenzaron a circular rumores. Campesinos de Morelos aseguraban que el cuerpo no era el suyo. Otros afirmaban que Zapata había escapado. Incluso hubo quienes juraron haberlo visto años después. Tal vez era solo esperanza, tal vez era leyenda, pero en el sur de México muchos se negaron a aceptar su muerte, porque aunque el hombre había caído, su causa no desapareció. La lucha por la tierra continuó. Las ideas de Zapata sobrevivieron. Con el tiempo, su nombre se convirtió en símbolo, símbolo de resistencia, símbolo de justicia agraria, símbolo de una revolución que nació desde abajo. Hoy, más de 100 años después, el nombre de Emiliano Zapata sigue presente en la historia de México. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Fue simplemente un líder revolucionario o el hombre que representó la verdadera lucha del pueblo? Si te apasiona descubrir la historia oculta de México, suscríbete a Enigmas de México, porque aún quedan muchas historias que casi nadie se atreve a contar. La noticia se propagó rápidamente por todo México. El líder campesino, el hombre que había desafiado gobiernos, había muerto. El 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Emiliano Zapata había caído en una emboscada. Su cuerpo fue exhibido públicamente. Los soldados querían asegurarse de que todos vieran la verdad, que el hombre que había aterrorizado al poder ya no existía. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Muchos campesinos simplemente no lo creyeron.
Durante años, en pueblos y montañas de México, comenzaron a circular historias. Algunos decían haberlo visto, otros juraban que seguía vivo, que Zapata había escapado, que algún día volvería. Tal vez nunca sepamos si esas historias fueron reales, pero lo que sí sabemos es que su lucha cambió para siempre la historia del país. Durante la Revolución Mexicana, millones de campesinos se levantaron con una sola demanda: tierra y libertad. Y aunque el hombre murió, la idea sobrevivió. Su nombre comenzó a aparecer en canciones, en murales y en la memoria de la gente. El campesino de Anenecuilco se había convertido en algo más grande, una leyenda. A veces, la historia no recuerda a los hombres más poderosos. Recuerda a aquellos que se atrevieron a desafiar el poder. Y por eso, más de un siglo después, México todavía recuerda un nombre: Zapata. Pero la historia de México está llena de misterios olvidados. Y aquí, en Enigmas de México, vamos a descubrirlos. Suscríbete para más historias ocultas de México.